Buenos días, pues estamos a 1 minuto de iniciar. Bueno, van dando las 9 en punto. Buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Zaira Barbosa, soy asesora de la zona 16 de Educación Especial en el estado de Jalisco. Estamos muy contentos de que nos acompañen a este quinto webinar de la serie del trayecto formativo Fundamentos Neuropsicológicos de la Enseñanza de la Lectura. El día de hoy vamos a iniciar este quinto webinar con una presentación que realiza la doctora Maribel Paniagua, supervisora de nuestra zona, con la prelectura y la lectura emergente en preescolar y algunas estrategias de intervención. Voy a pedirles a quienes van ingresando al canal de YouTube que nos hagan favor de registrar su nombre y de dónde nos están acompañando esta ocasión. Este webinar y este trayecto formativo surgen de una propuesta que trabajamos de manera colaborativa a finales del ciclo escolar anterior. Es una propuesta que pretende, bueno, pues tener mayor avance en el proceso de la lectura y escritura con nuestros alumnos en nuestros CAM. Es una propuesta que hemos estado enriqueciendo a través de este trayecto formativo y que pueden ustedes encontrar también en nuestro canal de YouTube, CAP 16 Inclusión. Asimismo, pueden revisar en el blog de Zona 16 para que puedan adentrarse y conocer nuestra propuesta. Bueno, sin más preámbulo, voy a platicarles un poco acerca del amplio currículum de la doctora Maribel. Ella es educadora, es licenciada en psicología y ha estado en entrenamiento y especialización en psicoterapia sistémica por IPSO, maestra en investigación educativa por CIPS y doctora en educación por la Universidad La Salle. Tiene diversos diplomados, entre ellos uno en creatividad e investigación educativa, en historia y geografía de Jalisco, en enfoque organizacional en las funciones de dirección y gestión educativa por la Secretaría de Educación, diplomada en atención a niños con discapacidad visual, es diplomada en inteligencias múltiples por la UPN, también en educación inclusiva, en diseño de situaciones para el desarrollo de competencias en la educación básica. Tiene certificación internacional en liderazgo educativo con grado de distinción por la Universidad de Cambridge. Es diplomada en evaluación y gestión educativa por la INE México, con IP Argentina, y diplomada en interinstitucional en salud mental por el Colegio de Psiquiatría en Jalisco y por Humanamente en 2019. Actualmente se desempeña como supervisora de la zona 16 de Educación Especial en el estado de Jalisco. Es sociofundadora y líder académica de la investigación de la educación inclusiva. Hay muchos estudios, talleres y diplomados que por cuestión de tiempo no vamos a mencionar. Quien tiene la invitación puede ingresar también al currículum. Muy bien, permítanme compartir pantalla. Bien, bueno, pues como está en nuestra invitación, el tema que yo les voy a compartir es la prelectura y la lectura emergente en preescolar y voy a compartirles algunas estrategias de intervención. Lo primero que quisiera señalar es que una estrategia es diferente de actividades sueltas o de hacer cositas para entretener o pasar el tiempo. Tenemos que entender una estrategia como el conjunto de mediaciones y procedimientos que nosotros los profesores tenemos que usar de forma reflexiva para
planificar un punto de llegada, a dónde quiero llegar y cuál es el conjunto de cosas que voy a hacer para ese punto de llegada. Y en nuestro caso es fortalecer la prelectura en los niños y niñas de preescolar o en su caso la lectura. Este es un planteamiento de Díaz Barriga y ahí les dejo la bibliografía. Antes de empezar a hablar de las estrategias para la prelectura, la lectura emergente, quisiera detenerme en algunas pedagogías necesarias que necesitamos trabajar, que debemos trabajar en educación preescolar y en los CAM que impartimos educación preescolar. Una primera es la pedagogía de las relaciones. Y hay una propuesta que podemos encontrar como pareja educativa o como coenseñanza o como dos maestros en el aula, que es importante que empecemos a trabajar, o como escuela, es decir, cómo colaboramos, cómo construimos relaciones entre los agentes educativos de la escuela con la familia y con la comunidad. Y esto significa que pensemos qué hay en nuestro entorno y ahorita en esta contingencia, qué hay en el entorno cercano del niño que puede facilitar el aprendizaje de la prelectura. Otro asunto importante es la pedagogía de la escucha. Malaguchi dice que nosotros tenemos como escuela que ser una gran oreja para escuchar las necesidades de los niños en lo dicho y en lo no dicho, y para trabajar con esas 100 lenguajes de los niños a los que nos invita Malaguchi. Hay necesidad de una pedagogía de la visibilidad, que no es otra cosa que una pedagogía en la que los especialistas y los docentes, los educadores, los directores, los supervisores, documentemos nuestra experiencia. Hay un libro maravilloso del INE que ojalá que podamos revisar y que tiene que ver con la innovación y con cómo documentar experiencias innovadoras, y los invito a empezar a hacerlo a partir de hoy, a recoger evidencias, a reflexionar por qué recogemos esa evidencia y luego analizar, después de que tomamos una evidencia, una fotografía, un pequeño video, por qué lo recogimos y cómo nos ayuda a vernos en nuestras prácticas. Y una pedagogía de la complejidad de la infancia. En esta pedagogía de la complejidad de la infancia, estos autores que les pongo aquí abajo en la referencia, Cibarolo y Tacconi, nos invitan a pensar que tenemos que no enseñar nada que los niños no puedan aprender por sí solos. Y eso tiene que ver con muchas cosas que enseñamos en preescolar y que no vienen en ningún plan y programas, no han venido en ninguno desde el 74, el 81, el 93, el 2011, el 2014. No vienen esos contenidos y nosotros los seguimos enseñando. Por ejemplo, los colores. Si ustedes revisan los aprendizajes clave y los aprendizajes sustantivos, los colores no vienen excepto para enseñar la combinación de colores en arte. Las figuras geométricas tampoco se enseñan de esa manera. Entonces, la idea es que pensemos cuáles son los aprendizajes que estamos enseñando en preescolar y si esos realmente son aprendizajes valiosos para enriquecer la experiencia del niño. Muy bien, pues vamos a empezar con las estrategias propiamente dichas. Quiero iniciar diciéndoles que desde la teoría sociocultural que está iluminando estos webinars y que yo quiero retomar para este conjunto de sugerencias, hay una actividad rectora para cada etapa de la vida del niño. En la etapa preescolar, la actividad rectora, y la actividad rectora significa la actividad que permite y facilita el aprendizaje en esa determinada edad, es el juego. Ese juego, esa actividad rectora permite que en el desarrollo del niño, en el aprendizaje y en el desarrollo del niño, se generen neoformaciones o logros del aprendizaje que van a articular mi presentación de hoy. Una primera neoformación importante en la que debemos trabajar es la imaginación, el desarrollo de la imaginación. Otra muy importante es el desarrollo de la función simbólica, la integración de las emociones con el pensamiento, la capacidad de hacer actividades constructivas,
y las preacadémicas como la prelectura y las actividades motoras. Entonces voy a irme deteniendo en cada una de estas actividades, de estas neoformaciones o logros de la edad preescolar. Un primer logro prelector en el que tenemos que insistir los educadores y los maestros de preescolares, aquel que tiene que ver con diferenciar los sonidos de nuestro propio idioma. Y esto tiene que ver con la conciencia fonológica en la que nos vamos a detener a lo largo de esta charla, que es la conciencia de la arquitectura del lenguaje. Es decir, cómo nuestro lenguaje está constituido por frases y luego por palabras, y las palabras por sílabas y las sílabas por fonemas. Otra tarea importante, otro logro prelector es la articulación de sílabas y palabras correctamente, y eso las maestras de comunicación saben que es importante y los maestros también. De hecho, en esta articulación de las sílabas y palabras creemos que es lo mismo que dificultades en la comunicación y tenemos que trabajar en el sentido de entenderlo de manera específica. Tenemos que trabajar en poseer una memoria audioverbal y visual. Y hay muchos juegos y muchas actividades que nos pueden ayudar a que el niño conserve información que ha visto o que ha escuchado. Y entonces todos los juegos de aprender rimas, de aprender pequeñitas rimas, pequeñas historias, pequeños poemas, pequeñas canciones tienen que ver con la memoria audioverbal. Y con la memoria audiovisual, con la memoria visual, podemos trabajar un conjunto de juegos, como esconder el objeto. A los niños les encanta, lo podemos enseñar al niño, meterlo en una caja y decirle qué hay en la caja. O tener objetos, irlos poniendo frente al niño, primero uno, luego dos, tal vez luego tres, y luego taparlos, que los vea el niño y luego taparlos y decirle, ¿qué viste? Esto ayuda a que el niño genere la memoria de corto plazo y la conservación de la memoria visual. Tenemos que ayudar al niño a hacer análisis y síntesis espaciales. Y para eso ayuda, por ejemplo, calcular cuántos objetos me caben aquí. Esos rompecabezas que vamos poniendo, los objetos tienen que ver con esto. Y una capacidad que tiene que ver con todo el proceso de prelectura y también de la lectura, que es la capacidad narrativa y la escucha atenta. Vamos a detenernos en algunos de estos aspectos más adelante. Un asunto importante en la capacidad prelectora es la función simbólica, y yo quiero que en esta función simbólica pongamos un especial énfasis, porque la función simbólica es la capacidad de darle un significado o un valor significativo a un objeto que no lo tiene en sí mismo, a un objeto, a una situación, y esto es la lectura. La lectura no es otra cosa que asignarle un valor, un significado simbólico, algo que acordamos que lo tendría, pero que en sí mismo no lo tiene, que es la escritura. Entonces vamos a detenernos en la propuesta de Solovieva y Quintanar, que viene en el libro de enseñanza de la lectura, de todos los aspectos que nos ayudan a desarrollar la función simbólica y la imaginación. Entre los 0 y 3 años, lo que ayuda al desarrollo de la función simbólica es dejar al niño que manipule los objetos, que los explore, que juegue con ellos. Y ahorita vamos a ver esto, cómo sucede en la prelectura. Un asunto importante son los juegos representativos de roles. Representar roles diversos. Ahí yo les puse una imagen. Representar el rol del bombero, del electricista, del cocinero, del chef, de la enfermera de la Cruz Roja. Y luego intercambio de roles. Y esto significa que yo genero situaciones en las que ahora yo soy la mamá y tú eres el papá, ahora tú eres la mamá y yo soy el papá, porque esto ayuda a construir esa capacidad de simbolización. Desempeño de roles sociales, jugar a diferentes cosas, dramatizar historias leídas y contadas, y yo ahí les pongo unos niños disfrazados de cosas. Jugar con disfraces y jugar a
con diferentes disfraces, tener en la escuela, tener en la casa un canasto, una caja, una bolsa de dramatización es algo maravilloso para los niños. Si ustedes pueden en esa caja o en esa bolsa o en ese costal de la dramatización poner máscaras, poner capas, poner sombreros, poner lentes, poner vestidos de mujer, vestidos de hombre, poner artículos que hemos confeccionado para las diferentes dramatizaciones. La idea es que vayamos acumulando en esa caja diversos recursos que pueden ser desde trozos de tela, una sábana, sábanas completas, sábanas partidas en 4, y entonces yo puedo poner esos trozos de tela a la mano del niño y puedo pedirle que con esto nos vamos a disfrazar hoy. Y entonces alguien lo puede usar como para cubrirse como fantasma, ese pedazo de tela. Otro lo puede usar como capa. Otro lo puede usar como el mandil de la señora que está haciendo algún rol ahí. Otro lo puede usar como el vestido largo del personaje que estamos actuando. Entonces, ¿por qué razón usar recursos neutrales? Por ejemplo, algunos para dramatizar. Pues tiene que ver con justamente asignar un sentido y un significado que el objeto no tiene por sí mismo. Este trozo de tela o este palo azul y este verde y este amarillo, que es la mamá, el papá y el hijito, no son en sí mismos, no tienen en sí mismos el significado, ¿sí? Pero nosotros se los vamos a dar. Nosotros se los vamos a dar en ese juego simbólico y entonces esto ayuda al niño a ir transitando en las etapas de la simbolización. El dibujo infantil cobra una especial relevancia para avanzar en la función simbólica y solo viva en Quintanar nos lo sugieren a lo largo de todo el proceso de la prelectura, pero también en el proceso de la lectura. Cuando nosotros le estamos enseñando al niño palabras o estamos trabajando en la conciencia, en los esquemas de palabras, nosotros podemos pedirle al niño, decirle una palabra y pedirle que dibuje esa palabra. Y eso nos ayuda a entender cómo está concibiendo el niño la palabra que yo estoy trabajando, pero además, esto es un dibujo, puedo trabajar dibujo libre y dibujo con tareas, que es a esto a lo que me estoy refiriendo. Está el juego de gestos y está representar el nombre mediante una imagen convencional. El nombre propio es un asunto importantísimo en la conquista del avance hacia la lectura. Tener tarjetas con los nombres de los niños en diversos formatos para que el niño lo pueda distinguir en diversas situaciones y trabajar con él, jugar a esconder el nombre, a ponerlo escondido al iniciar nuestra sesión debajo de las sillas de los niños para que el niño encuentre su nombre o en diversos lugares del salón y él localice su nombre con referencia a otros nombres. Y esto es un asunto que ayuda a la memoria visual de la que hablábamos al inicio y a la memoria auditiva de la que hablábamos. Mientras el niño aprende a escribir su nombre, él puede elegir una imagen que represente su nombre y asociarlo a esa tarjeta con el nombre. Luego, hay algunas otras estrategias como la improvisación dirigida de cuentos mágicos. Todos estos cuentos que escuchamos en nuestra infancia, cuentos mágicos de Juan Sin Miedo, de Los Dos Leñadores, de La Caperucita Roja, todos los cuentos de Christian Andersen son cuentos que nos ayudan y que podríamos leerle al niño y luego improvisar. ¿Quién quieres ser? ¿Quién quieres ser tú? ¿Qué rol quieres hacer tú? Yo ahora soy la Caperucita. Muy bien, yo ahora soy el lobo. Muy bien, ¿y quién quiere ser la mamá? Y entonces esta improvisación nos ayuda a ir avanzando en la capacidad simbólica. Narrativas abiertas, que el niño nos cuente diferentes eventos de su experiencia, son importantes y son valiosos para el desarrollo de la función simbólica. Y yo les ponía aquí la cachucha, el sombrero, el gorro de hablar. Y entonces el niño se pone el gorro y nos empieza a compartir lo que vivió el fin de semana, lo que escuchó del libro, lo que acabamos de vivir en el recreo, al terminar un proyecto que trabajamos, etc. Seguir modelos es un asunto importante. De Reggio Emilia y Diachenko también nos invita a esto en su texto.
Y él, por ejemplo, dice que podríamos jugar, y este me encantó, un juego de muñecas, que es el experimento que él trabaja, donde la muñeca es solamente un palito con una bolita y no tiene ningún otro referente para que el niño lo asocie a nada en concreto. Y entonces este juego de muñecos nos permite hacer roles distintos, desde la mamá, la maestra, el carpintero, el vecino, etcétera. Y ahorita vamos a ver cómo esto tiene implicaciones en lo afectivo y también en lo cognitivo. Bueno, este método o juego de muñecas o material neutral, la representación, la imaginación tiene varios momentos y tiene dos tipos de imaginación. Uno es la imaginación afectiva, que es esta imaginación donde yo sustituyo elementos de la realidad, pero yo les doy una connotación emocional, y la cognitiva, en la que yo represento elementos del entorno conocido y hago variantes de ese entorno. Diachenko nos dice que hay momentos evolutivos de la imaginación, y el primer momento evolutivo está entre los 2.5 años a los 3. Y ahí les puse yo una imagen de una niñita cubriéndose la cara, y sabemos que en las etapas de la representación, de la conservación del objeto, esto tiene que ver, ¿verdad? Y entonces jugar a aparecer y a desaparecer con el niño es un juego que el niño podría estar jugando horas. Encontrar el objeto, encontrar a la persona. Estos juegos de encontrar objetos son juegos que tienen que ver con que el niño imagine y trate de encontrar, y además desarrollan la memoria auditiva y la memoria visual. Entre los 4 y 5 años, Diachenko nos dice que es la etapa de asimilar normas sociales y reglas, y jugamos juegos de roles, jugamos el dibujo y hacemos actividades constructivas. Todas estas cosas ayudan al desarrollo de la imaginación. Y yo ahí les pongo una imagen donde hay niños construyendo, y este juego de construcción puede ser libre o puede ser a partir de un modelo al que yo estoy queriendo acceder, como ya lo habíamos visto en el momento anterior. Entre los 6 y 7 años, el niño asimila modelos básicos de comportamiento y opera con ellos tanto afectivamente como cognitivamente. Y ahí yo les puse una imagen de cómo los niños están jugando al automóvil, y entonces están usando una maleta para representar el automóvil o la lancha en la que están viajando, ¿verdad? Entonces todos, o acercar a los niños cajas, acercar a los niños tubos. Nosotros en uno de los CAM tenemos una ludoteca en la que solamente hay tubos y cajas de madera, y los niños construyen a partir de eso lo que ustedes no pueden imaginarse. Muy bien. Pues entramos a la alfabetización emergente propiamente dicha, y también tiene etapas y también tiene aspectos que hay que cuidar y aspectos que hay que promover a lo largo de este desarrollo. Entre los 0 y 3 años, lo más importante es el desarrollo del lenguaje y el vocabulario, incrementar el vocabulario lo más posible, y esto se hace a través de narrativas, a través de la escucha activa de cuentos, pequeñas historias, de rimas, de canciones, aprendiendo y jugando rondas con el niño. Entre los 3 y 4 años están las áreas preparatorias. Entre los 4 y 5 años la conciencia silábica y conciencia de rima, y de los 5 años en adelante la conciencia de fonema y el deletreo fonético. Y yo les puse aquí un ejemplo de rima que nosotros podemos ir trabajando desde los niños muy chiquitos. Y otra, una vieja mató un gato con la punta de un zapato, el zapato se rompió y la vieja se asustó, y nosotros vamos haciendo énfasis en las rimas. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, un primer asunto para el desarrollo de la lectura emergente es que el niño tenga, ya lo habíamos visto, que la lectura emergente son todo ese conjunto de experiencias con el lenguaje y el lenguaje escrito que pueden iniciar desde los 0 años y que se van conservando hasta el aprendizaje formal de la lectura.
Entonces, todo este momento de desarrollo de la lectura emergente tiene que ver con todo esto que hemos visto hasta este momento y también con el contacto con materiales escritos de diferentes maneras. Y estos materiales escritos, yo les puse aquí una notita que tendremos que distinguir el trabajo de formativo en el que yo estoy orientando ese trabajo con el material escrito, o la construcción libre. Y ambos son valiosos para el desarrollo de la lectura, de la prelectura. Una primera cosa que les quiero poner es el uso de la biblioteca en todas sus posibilidades. Yo quiero animarlos a que prestemos los libros de la biblioteca. Los préstamos a domicilio pueden salvar el destino lector de muchos niños. Yo quiero decirles que en mi infancia, en la escuela primaria 20 de noviembre, que era una escuela maravillosa en términos pedagógicos, hay muchas experiencias que yo recuerdo con mucho cariño, es este sistema de una biblioteca abierta a los niños a toda hora. Yo recuerdo que era una biblioteca hermosa, como se usaba antes en las escuelas estatales, con muebles de chapa de raíz. Y los niños entrábamos y salíamos a esa biblioteca y llevábamos libro en préstamo y los cuidábamos como un tesoro y los regresábamos. En las escuelas podemos hacer una pequeña mochila, pequeño costalito de costal o de tela que las mamás les pueden hacer de una tela que tengan disponible, hasta de un pantalón, y entonces puedan los niños llevar ahí el sistema de préstamo y los papás nos pueden ayudar a hacer eso. Debemos dejar la exploración libre de los niños, esto que les comentaba, que los niños seleccionen la lectura de entre esos libros, el material de la lectura del día anterior. Si nosotros en esta pandemia les prestamos cada que vayan los niños a asesorías individuales 3, 4, 5 libros de la biblioteca, a la hora en que nos conectemos con ellos, podemos decirle, elige un libro, vamos a leer ese libro, tu mami nos va a leer a los dos, y eso anima al niño a la lectura y a la escucha atenta. Podemos hacer lectura entre pares, un libro para dos e ir comentando libremente, inventar historias a partir de una portada. Yo lo único que les puedo enseñar al niño es la portada y decirle, vamos a inventar de qué se trata este cuento, ¿verdad? Ordenar historias y nosotros podemos, si tenemos 2 o 3 libros iguales en la biblioteca, podemos elegir uno y cortarlo por las hojas y pegarlas en cartulinas y luego enmicarlos tal vez y pedir al niño que ordene la secuencia de esa historia que ya escuchó, que encuentre una palabra oculta en una de esas láminas que ya recortamos, pedirle que encuentre donde dice el cocodrilo, porque contamos un cuento del cocodrilo, ¿no? Seguir instructivos, hacer recetas de cocina con los instructivos, periódicos, revistas, etcétera. Toda la variedad de materiales, libros en braille. En nuestras bibliotecas podemos tener algunos libros en braille para que el niño sepa que hay niños y niñas en el mundo que leen con otro recurso. Muy bien. Les puse aquí a Daniel Pennac, que es el autor de un librito hermoso que les recomiendo que revisemos. Este librito se llama Como una novela y está en todas las bibliotecas escolares, hasta donde yo sé. Este librito nos presenta 10 derechos del lector. Voy a compartírselos. Aquí están al frente de ustedes. Tenemos derecho a no leer si no queremos, a saltarnos las páginas. Son los derechos que todos nos damos como lectores, a no terminar el libro. Me enfadó, ya no lo quiero, no lo voy a terminar este libro, y ahí tenemos unos libros guardados en nuestra historia que no terminamos de leer. A releer lo que ya leímos. A los niños les encanta leer una vez y leer otra vez y leer otra vez el mismo libro. Y yo, mis nietos ya se saben algunos libros y seguimos leyendo esos libros, ¿no? A leer cualquier cosa, al bobarismo, que es dejar y vivir la satisfacción de esa página que acabo de leer y saborearla y dejar volar la imaginación y extasiarnos en ese fragmento que acabamos de leer, a leer en cualquier parte, a leer en la sala,
a leer en la cocina, a leer como los papás viendo la tele, etcétera, ¿no? A picotear, es decir, a leer esto y luego leo esto y tengo otro librito acá, a leer en voz alta y a callar, o sea, no decir nada ni a no contestar preguntas sobre el texto. Los invito a leer el libro, es hermosísimo. Bueno, vamos a pasar a otro elemento importantísimo de la prelectura, que es la escucha activa, ya lo habíamos visto al inicio, y para esto ayuda a que yo le lea, que lea con él, que lea alrededor de él, aunque parezca que no escucha. Muchos de nuestros niños con autismo parece que no escuchan, pero están escuchando y de pronto te contestan. Entonces yo me puedo poner a leer cerca de él y leerle en voz alta, y esto ya lo anima a la lectura porque está generando vocabulario que él está escuchando y está generando esa escucha activa y esa atención que nos peleamos con los niños con autismo para tener o con TDA. Podemos jugar de juegos a Simón dice, levanta la mano, sube un pie, mueve la cabeza, mueve la frente, etcétera, etcétera. El teléfono descompuesto, yo te digo una frase y luego vamos pasando la frase en secreto, y esto anima al niño a que ponga atención. Levanta la mano si traes zapatos negros, si tu zapato tiene hebilla, porque además enseña vocabulario. Si tienes botones, si tienes cierre en tu pantalón o en tu falda o en tu vestido, ¿sí? Etcétera. Fui al mercado y compré, es otro juego, el juego del mercado, y podemos ponerles a los niños el nombre de una fruta, de un animal, de un objeto, de una figura geométrica. Yo soy el triángulo, si queremos enseñar eso, o de un color. Fui al mercado y compré puros objetos de color rojo, y entonces todos los rojos se vienen aquí a mi canasto. Yo aquí tengo mi canasto, ¿no? Fui al mercado y compré naranjas o frutas que empiezan con N, ¿sí? Naranja, níspero, etc. Podemos jugar al juego de adivina quién, que es como ir reconstruyendo un personaje o una imagen o una figura o un objeto o una fruta a partir de la descripción del objeto, que les decía de qué hay debajo, la gallinita ciega, escondidas diciendo nuestro nombre en secreto. Yo puedo estar escondida y diciendo, Maribel. El niño tiene que guiarse por la escucha para saber dónde estoy escondido. Y esto genera que desarrollemos la escucha activa. Ensalada de frutas, que es esto que les contaba. Levántate si traes camisetas, si traes calzones, si traes zapatos. Levántate y da un brinco si traes aretes. Levántate y da un brinco si traes lentes, etc. ¿Sale? Muy bien. Quiero detenerme un segundito en la lectura compartida con SAG. La lectura compartida es una estrategia que pone el énfasis en la interacción comunicativa alrededor o con el pretexto de la lectura. Y entonces en la lectura compartida con SAG, yo tengo mi comunicador físico o mi comunicador dinámico, estoy leyendo un libro y si yo tengo un alumno con parálisis cerebral, estoy viendo sus reacciones y digo, sí te gusta. Y entonces puedo tener un libro y tener los pictogramas ya en mi comunicador dinámico o en mi comunicador físico, y entonces decir la caperucita roja o la bella durmiente o el leñador o el cocodrilo, y seguir leyendo el libro e irle señalando en su comunicador, ¿te gusta? ¿Te va gustando? ¿Te está gustando o cambiamos de libro? Y entonces, sí, te está gustando, te gusta mucho, no te gusta, vamos a cambiar por otro libro. ¿Sí? Y vamos respetando esos derechos del lector del que nos habla PENAC, con el niño también con parálisis cerebral. Y entonces con esto estamos modelando el uso de los SAG mientras leemos con el niño. Y luego entonces yo puedo ir animando a la elicitación narrativa. Yo les puse aquí a Karen Erickson, que es una pionera en sistemas alternativos del mundo.
en lo más reciente. Les puse aquí un librito que van a encontrar en internet que se llama Olas de Palabras, de esta señora que coordina Karen Erickson y Copenhaver, y estos señores nos van contando en este libro de Olas de Palabras cómo ir trabajando los comunicadores para animar la lectura como un derecho de todo niño y toda niña. Bueno, para las áreas preparatorias, no me voy a detener mucho porque ya lo tenemos en otro webinar en la presentación de la propuesta, pero es animar a la lectura, es consolidar el lenguaje, es incrementar el vocabulario, palabras básicas, tanto en el comunicador del niño como en el uso cotidiano de los niños que usan el lenguaje oral. Es incrementar y robustecer el vocabulario. Un vocabulario robusto hace la diferencia entre un niño que aprende con facilidad y aprende con dificultad la lectura. Conciencia del éxito, es decir, del léxico, perdón, que es conciencia de las palabras y que los niños, yo diga una frase y me digan, ¿qué dije? ¿Sí? ¿Qué no dije entonces? Y contar palabras y cambiar las palabras en frases y discriminar palabras en frases. Ya Carlos se detendrá un poquito más en estos aspectos en el siguiente webinar. Luego tenemos la conciencia de sílaba. Para la conciencia de sílaba nos sirven todas las fichas verdes de la propuesta PALEM que podemos ir ajustando al nivel. En preescolar hay una guía para la enseñanza de la lectura, que es un librito rosa o verde con rojo, que está en todos los preescolares y que podemos trabajar para esta conciencia de sílaba. Y entonces yo puedo trabajar juegos para segmentar palabras en sílabas y yo puedo decir, muy bien, vamos a jugar pelota y vamos a empezar a jugar pelota. Solo le voy a lanzar la pelota al niño que me separe. Pelota. ¿Listos? Y entonces ya un niño levanta su mano y dice, pelota. Muy bien, le lanzo la. Y entonces él la pasa a otro que diga, pelota. ¿Sí? Y etcétera. Podemos hacer muchas variantes de segmentar palabras en sílabas, podemos marchar con palabras en sílabas y entonces masa, masa, me gusta la masa, o etcétera, ¿no? Los niños pueden inventar voy al salón, voy rapidito, voy al salón, ¿sí? Para entrar o para salir, etcétera. Luego puedo hacer reconocimiento de la sílaba inicial, final e intermedia. Podemos hacer juegos de formación, donde nos formamos y entonces el primero dice la primera sílaba, el segundo la segunda sílaba, el tercero la tercera sílaba. Y esto ya le va dando la estructura de las palabras al niño. Entonces yo puedo formar equipos y puedo solo trabajar palabras de 3 sílabas, luego palabras de 4 sílabas, equipos de 4 para ir diciendo las sílabas, ¿verdad? Y entonces yo ya puedo decir, muy bien, ¿quién fue el último? Díganme la sílaba del final, díganme la sílaba del principio. Y se las puedo dar escritas porque eso además anima la representación escrita. Puedo formar bingo de sílabas, memoramas, juegos de mesa en general. La conciencia de rima. La conciencia de rima la puedo hacer con juegos, naturalmente, con juegos en los que cantamos, recitamos, memorizamos rimas. Por ejemplo, voy a una que cantamos en el preescolar. Salta, salta, y lo voy haciendo con un juego motor. Está aquí al final de mi ¿no? Salta, salta la perdiz por las plantas de maíz. Ahí viene el cazador y caminamos hacia atrás. La perdiz ya se escondió. Si ustedes se fijan, este es un juego motor donde el niño va saltando con un pie, salta, salta la perdiz y luego camina hacia atrás. Y todas estas son destrezas motores importantísimas en el preescolar. Podemos tener objetos con nombres de palabras que riman y luego repartirle a los niños las tarjetas y pedir que hagan parejas que riman. Memorizar poesías con rima explícita, canciones, hay muchas canciones en el mercado que se están usando y que son rimadas. Y luego también en esas parejas que riman puede haber un intruso que no rima.
Y entonces esto nos va ayudando en esa conciencia de rima. Hay algunos otros jueguitos, ya estamos a punto de terminar. Voy rapidito. Los lápices fonéticos, estos pueden estar en la biblioteca o en el lugar del trabajo de lectura, del rincón de lectura, y son los lápices fonéticos. Y en estos lápices fonéticos puedo empezar a poner el fonema con el que empieza la palabra, ¿sí? Para la conciencia de fonema, que es la conciencia de los sonidos del lenguaje. Puedo trabajar dados fonéticos, puedo trabajar lápices fonéticos en donde tengo palabras que empiezan con el mismo fonema o que llevan el mismo fonema. Y entonces ir trabajando estos aspectos, ¿vale? Luego las cajas fonéticas con objetos que empiezan con ese fonema y ya lo puedo tener organizado y puedo ir organizando diferentes juegos con estas cajas. Para la conciencia de fonema ayudan los libros personales. Un libro personal no es otra cosa que un cuadernito o unas hojas engrapadas en los que los niños van buscando y recortando en el periódico, en revistas, etcétera, objetos y figuras que empiezan con la letra A. Y ahí tenemos un ejemplo con la letra A, con la U, con la K, con la V, con la M, etcétera, ¿no? Y entonces yo puedo ir agregando a mi biblioteca de aula o a la biblioteca del centro los libros de los niños. Para los niños es una gran emoción que sus libros que ellos diseñaron estén en la biblioteca. Y luego yo puedo tener un libro viajero de los fonemas. Y ese libro viajero de los fonemas es un libro que va familia por familia y en la que vamos pegando objetos con el fonema que estamos trabajando o aprendiendo. En nuestra propuesta seguimos la propuesta de palabra generadora, la secuencia de bordaje de los fonemas, y entonces podemos irlo haciendo. Ahorita que estamos en línea, podríamos ir haciendo documentos compartidos en Meet, en Drive, y en esos documentos compartidos ir poniendo palabras con ese fonema o imágenes con ese fonema. Tenemos las tapas sonoras, que es una tapa de garrafón o una tapa de jugo, en la que yo pongo los fonemas y jugamos a formar palabras o a localizar el fonema que la maestra dice en alguna palabra. Podemos tener la tarjeta en las palabras, tarjetas de palabras y los niños ir acomodando el fonema diciendo el fonema. La regla es que todo el tiempo estemos repitiendo el fonema. Luego aquí tenemos uno que puede ser una lotería o puede ser un bingo de objetos que empiezan con la M, ¿verdad? Y hay muchas posibilidades ahí. Quiero terminar esta presentación con esta Carta de los Derechos de la Alfabetización que está en este librito que les decía de Karen Erickson. Estos derechos del lector, derechos para la alfabetización, el primero nos dice que todo niño tiene el derecho a tener una oportunidad de aprender a leer y escribir. Y todo niño es todo niño, niño con discapacidad, niño con parálisis cerebral, niño con TDA, niño con trastorno del espectro autista que no tiene una comunicación verbal. Nosotros le vamos a ofrecer el sistema de comunicación para que él pueda aprender a leer y escribir y el método que sea pertinente. El derecho a disponer en todo momento de textos accesibles, claros y significativos, apropiados desde el punto de vista cultural y lingüístico, el derecho a relacionarse con otras personas, a leer, escribir o escuchar un texto. Y entonces ahora esta pandemia está siendo una oportunidad para que los niños tengan un correo electrónico. En Jalisco el gobierno ha generado el espacio para que cada niño y cada niña y cada familia tenga un correo electrónico en el que podamos comunicarnos también con él. El derecho a disponer de vida de uno mismo a través de competencias de lectura y escritura, a tener una educación a lo largo de la vida que incorpore la enseñanza y uso de la alfabetización. Y esto es un trabajo que tenemos que ir haciendo a lo largo de toda la escolarización.
el derecho a tener profesores y proveedores de otros servicios que estén formados acerca de los principios y métodos de los procesos de alfabetización, y estos webinars son un esfuerzo para que los maestros y las maestras nos formemos en y respondamos a este derecho de los niños y las niñas, y el derecho a vivir y aprender en ambientes que ofrecen modelos en el uso de la letra impresa. Entonces, leer a los niños, leer con los niños, prestarles textos, hacer llegar a cada casa de México y del mundo donde haya un niño libros prestados que vayan y vengan a la escuela y que enriquezcan en acervo, es un derecho de los niños y niñas mexicanos y de todos los niños del mundo. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Vamos a pasar al momento de las preguntas y las respuestas. Muchas gracias. Adelante, Zaira. ¿Del público? Sí, muchas gracias, doctora, por su presentación. Creo que hubo muchas estrategias. Nos preguntan del CAM 7 y 5. ¿Cuál era el libro de estrategias al que usted se refería hace un momento? Que comentaba que eran estrategias como muy enriquecedoras y padres. Se llama, es de Julia Solovieva y de Quintanar, y se llama Enseñar a leer. Gracias. Enseñanza de la lectura, perdón. Ahí está en la presentación la referencia. Y tenemos algunos otros comentarios. Scarlett Muñoz nos dice, ¿qué otras actividades podemos implementar para el trabajo de la alfabetización emergente en alumnos que aún no tienen lenguaje verbal? Ajá. Mira, nosotros en la zona, Scarlett, vamos a empezar a trabajar a partir ya del 1 de noviembre, y yo invitaría a todos a que hagan este trabajo. Hay algo que se llama lenguaje natural asistido, y lo comparto con todos. Es la perspectiva más reciente para el uso de los SAC, más moderna, más reciente, que se está trabajando en una asociación que se llama ISAC, ISAAC, como SAC. Esta asociación pueden encontrar la referencia en el internet. Es una asociación internacional que promueve el uso de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Y el lenguaje natural asistido no es otra cosa que empezar a incrementar el vocabulario del niño y darle la referencia en su pictograma de eso que estoy trabajando. ¿Sí? Esto es sumamente importante, y entonces los invito a que busquemos así lenguaje natural asistido en la red. Hay una enorme cantidad de referencias. Hay una señora que se llama Sol Solís, y hay varias autoras a nivel internacional. Esta que les puse yo ahí en la presentación de SAC. Pero básicamente lo fundamental de todo esto es que yo me comunique con el niño primero usando el SAC, antes de que él empiece a querer, de que yo le exija usarlo. Y entonces yo puedo ir introduciendo vocabulario a través de su mismo comunicador, sea físico o sea dinámico, e invitar y mostrándole cómo. Es decir, hay algo, por ejemplo, que se llama lectura compartida. Es una estrategia hermosa que podrán encontrar en la red. Y esa lectura compartida no es otra cosa que yo leo y voy interactuando con su comunicador del niño. ¡Qué padre! ¿Qué es lo que yo les decía hace rato? ¡Qué padre! Mira, sí, ¿te gustó? ¿Te gustó la lectura? Sí, ¿no? Aquí las maestras del CAM, y vamos a tratarlo de presentar en la siguiente presentación, tienen algo que ellas le llaman payasat, pero es que es el mandil básico de comunicación. La maestra lo trae puesto, y cuando interactúa con el niño que no tiene lenguaje, le va señalando
a partir de sus expresiones físicas, si le gustó. ¿Te gustó? Tiene un sí y un no arriba, y abajo en el mandil la maestra se puede poner diferentes tarjetas de lo que va a comunicar. Es un mandil de comunicación, lo inventaron las maestras del Camp José Vasconcelos, y lo que vamos presentando ahí es los aspectos básicos de la comunicación de esa sesión, y entonces la maestra va trabajando. Entonces ahí tienes otro recurso. Hoy en un ratito más a la zona, y vamos a tratar de ponerlo escribir un textito sobre el mandil de comunicación en nuestro blog para que todos puedan tener acceso a este recurso. Gracias. Gaby Silva nos comenta, entonces, parafrasear, pedir información y retroalimentar, ¿serían las estrategias de escucha activa cuando trabajamos actividades de lectura con los niños? Sí, además es como dar indicaciones, darlas en voz alta, darlas en silencio, darlas muy bajito, para que el niño aguce el oído, ¿sí? Entonces podemos ir incrementando. Ustedes son muy creativas y sé que encontraron otras muchas, pero dar indicaciones o dar indicaciones donde hay una palabra clave que el niño tenga que escuchar, ayuda a la escucha activa. Y muy bien, Gaby, sí, muy bien. Bueno, al parecer son los únicos inquietudes y dudas en el chat. Pues hay muchos comentarios acerca de la variedad de estrategias, reconociendo pues la valiosa presentación que nos acaba de realizar. Debido a que vamos en un poquito de diferencia en cuanto al tiempo, pues espero que no se nos quede ninguna duda fuera. Comentarles que a las 10 a.m. tenemos el siguiente webinar de esta quinta sesión de webinars del trayecto formativo Fundamentos Neuropsicológicos de la Enseñanza de la Lectura. Pues agradecerle, doctora, la presentación tan valiosa, las múltiples estrategias que ha incorporado, y pues bueno, muchas gracias por Muchas su participación. Gracias. Nos vemos a las 10 de la mañana en nuestro siguiente webinar, que tiene que ver con estrategias de desarrollo fonológico en primaria. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Nos vemos en la siguiente transmisión en vivo.